¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Tenemos un programa que vamos a dividirlo de la siguiente forma, se lo vamos a contar de inmediato. Tenemos dos bloques para tratar todo lo que tiene que ver con la encuesta CEP, el momento contingente del gobierno, la oposición, el futuro, los nuevos liderazgos, los que se suben, los que bajan. Y tenemos para eso a tres personas sentados en la mesa, fuera de Fernando y de Felipe. Genaro Arregada, ex ministro. ¿Cómo estás, Genaro? ¿Qué tal, Fernando? Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Y Pepe Out, diputado. Que no es que te pongamos al último porque eres diputado, me parece como fuera como en la encuesta. No, ¿por qué no? Fue por el orden. Yo pensé que ibas a decir que era presidente de la Católica. Ah, no, pero sí, bueno, sí. Presidente cruzado. Sí. Presidente cruzado, pero el tema ese no forma parte de por lo menos esta parte, quizás al final le podemos preguntar algo respecto a eso. Vamos ahora a una nota para introducirnos en el tema de la contingencia que está extraordinariamente interesante. Pasó lo que para muchos era evidente que sucedería. Es evidente que vamos a tener dificultades. ¿Y qué valor el de la presidenta de poner su capital político al servicio de estas transformaciones, con el costo que esto implica? La ADIMARC dio el primer golpe. La aprobación de la presidenta mostraba una caída por quinto mes consecutivo y la ubicó en un 42% y un alza en la desaprobación que llega al 52%. Pero lo peor vino con la CEP. La presidenta Bachelet cae 13 puntos en su evaluación positiva y se ubica en 50. Eso en evaluación de personaje político, pero en materia de confianza y cercanía es donde aparece uno de los datos más sensibles porque toca exactamente a Michelle Bachelet. El 50% de los entrevistados le parece lejana. El tema es otro, eso es una forma de salir elegantemente y buscar un chivo expiatorio y decir, bueno, ahí hay responsables, que obviamente son elementos que han incluido, que, a ver, de alguna manera que influyen, pero también influyen en los aspectos económicos y sobre todo las reformas. Pronto a cumplir 9 meses de su regreso a la moneda, la presidenta ya alcanzó los pisos de aprobación y desaprobación de su gobierno, mostrados en su primer mandato. Son pocos los presidentes que tienen 42% de apoyo después de realizar un conjunto de reformas. Recordemos que 42% lo habría soñado Piñera solo de noche y habría sido su sueño dorado. La nueva mayoría no sale incólume y las críticas vienen de su propio seno. El experto Pepe Out criticó la falta de liderazgo con lo sucedido con el embajador Eduardo Contreras y a la falta de preocupación por los problemas del día a día de los chilenos. Pidió derechamente ajustes. Hay una sensación de incertidumbre y por supuesto el tema económico, pero ahí nuevamente la pregunta es, ¿puede sacar uno de sus puntales, que en este caso Arena? Difícil. Cónclave en la moneda, funa para la presidenta en el Bío-Bío y las encuestas se hicieron del miércoles un día negro para la moneda. Peñailillo y Elizalde a poner la cara frente al país. El presidente no cambia los gabinetes sobre la base de encuestas, sino que sobre la base de evaluaciones bastante más profundas. Cuando hay dificultades económicas y cuando hay estados de ánimo en la opinión pública, los gobiernos tienen que escuchar lo que pasa, analizar lo que están haciendo, porque aquí no hay verdades absolutas. A ver, partamos por la única persona que por lo menos ha puesto públicamente, según hemos conocido, por escrito, las razones de por qué estas situaciones están pasando en la nueva mayoría, y ese fue Pepe Out. Sacaste un informe que no sé cuál era el fin, que sería bueno saberlo porque lo que sabemos es la filtración de él nomás. ¿Cuál era el objetivo? ¿A quién se lo mandaste? Y cuéntanos un poco cuál era la visión del informe que causó tanto escozor esta semana después de la CEP. Bueno, yo siempre he escrito mis reflexiones a propósito de la CEP, que es la principal encuesta que se hace, política que se hace en Chile. Y no fue esta la excepción. A las 3 de la tarde leí los datos y escribí unas reflexiones y se las mandé a mis colegas, amigos y algunos amigos. Y por supuesto uno sabe que cuando le entrega a más de una persona y por correo electrónico un papel, este papel ya no es privado y ya no te pertenece. Y por lo tanto yo no tengo ningún problema con que se haya filtrado. Dice exactamente lo que pienso. Hoy día pienso un poco más porque después de haber decantado y haber dejado pasar los días uno va sopesando. ¿Y cuáles eran a mi juicio? Yo lo que hice fue intentar explicarme por qué en 6 meses
Michelle Bachelet y el gobierno disminuyen de manera tan drástica, y en particular porque cae en dos de sus principales fortalezas, que son la cercanía y la confianza. Es cierto que ella tuvo cifras peores, pero diciembre de 2007, junio de 2008, combinación de Transantiago y la crisis subprime. Y los pingüinos. Y los pingüinos, claro. Hoy día no tenemos un factor explicativo exógeno tan fuerte. Es cierto que está despuntando el efecto de la desaceleración económica, pero no es lo mismo que la situación del 2007-2008. Yo creo que esto tiene razones más endógenas. Y las razones endógenas que yo atribuyo es que si tú miras dónde bajó más la presidenta y el gobierno, es en ese 57% de ciudadanos que no se identifica en el eje izquierda-centro-derecha, que no tiene ninguna identidad con ninguna de las dos coaliciones, que además tiene un juicio sobre la política. Según ellos, el 64% de las personas cree que los políticos estamos aquí para beneficiarnos personalmente. Un 49% cree que o muchos o casi todos los servidores públicos están involucrados en corrupción. Es decir, en ese electorado que tiene poco o nada interés en la política, particularmente mujeres, si tú te fijas, es donde más cayó, porque coincide con eso, el electorado menos politizado. Y eso es efecto, creo yo, de varias cosas simultáneas, digamos. Lo primero, a mi juicio, lo más fuerte, es la escasa presencia que ha tenido en la agenda la gestión concreta de soluciones a los problemas cotidianos. Y el contraste que hay entre las grandes reformas políticas y la falta de solución a los problemas cotidianos. Por ejemplo, cuando tú programas 60 hospitales para el futuro y al mismo tiempo te enteras de que se cierra una unidad de cuidados intensivos en un hospital pediátrico público. O cuando, cuando las reformas son comunicadas, y en particular la educacional, desde los objetivos ideológicos nacionales, fin al lucro, y no desde el interés de las familias. Y a ese 57% que no se identifica políticamente, no le interesa, francamente, ni el fin del lucro, ni el fin de la selección. Lo que le interesa es si acaso la reforma lo va o no lo va a beneficiar a su familia. Y ha estado muy poco el foco en lo que más le interesa a la gente como anhelo, que es la gratuidad, y en particular la gratuidad de la educación pública. Y yo creo que en lo personal la presidenta ha sufrido de su distanciamiento físico. Obviamente la agenda internacional ha copado parte importante, y cuando la gente dice lejanía, cercanía, obviamente la primera lejanía, cercanía es física. La segunda tiene que ver con que se le ve poco en la solución de los problemas concretos, y aparecen muchos problemas, además simultáneos, en el mes de noviembre, ¿para qué decir? Metro, salud, profesores. Mira, el contraste entre una reforma educacional grande, importante, y una huelga prolongada de profesores. Es un contraste que, por separado, ambas cosas andan bien, pero las dos cosas juntas, obviamente, se interpenetran y se alteran de manera sustantiva. Yo creo que ahí están resumidas las principales razones, amigos. Hagamos una primera ronda con los invitados, después empezamos a pimponearlo nosotros. Lucho Larraín. A ver, yo creo que lo que ha sucedido acá es que las encuestas, tanto la CEP como la DIMARC y algunas otras anteriores, CADEM también lo venían reflejando, están marcando un fenómeno político muy importante, que es que Michelle Bachelet, que ha sido el personaje político más importante que hemos tenido en los últimos años, está perdiendo su principal atributo político. Y ese atributo político es su capacidad de empatizar con la población. Lo que nosotros hemos visto ha sido un gobierno que se ha empeñado en dos reformas hasta ahora, la reforma tributaria y la reforma educacional, que tienen una raíz muy ideológica y que han sido implementadas de una manera a troche y moche, sin
y en eso coincido con Pepe, sin ver la mirada desde la población. Y Michelle Bachelet, que era la persona que empatizaba con la población, resulta que hoy día, para el padre de familia de un niño que está en un colegio particular subvencionado, que es la mayoría de los padres de familia de Chile, hoy día es una amenaza. No es la persona que lo representa y que lo comprende. Es una amenaza porque todavía no es capaz de explicarle si el colegio de su niño va a seguir funcionando a partir de marzo de 2016, que es donde entraría en vigencia la disposición que pone fin al lucro en educación. Y resulta que el colegio de su hijo es de lucro. La mayoría de los colegios particulares subvencionados tienen lucro. Y entonces Michelle Bachelet es la amenaza hoy día. Yo creo que la reforma educacional, después voy a hablar un poquito de la reforma tributaria, la reforma educacional es el gran culpable de la caída de la popularidad de la presidenta Bachelet. Porque es una reforma que se hizo sin tener un plan, que se hizo sobre ciertos presupuestos ideológicos, como que el fin al lucro era lo principal en educación. Se hizo sin consultar a los expertos en educación que sí tiene la nueva mayoría y la concertación, gente como José Joaquín Brunner, como Mariana Elwin, como José Pablo Arellano, y se hizo en cambio con la receta ideológica de unos jóvenes que salieron a la calle y nos llenaron de consignas. Mira, la mejor explicación sobre la reforma educacional y su impacto en la popularidad de la presidenta, a mi juicio, la dio Pablo Ortúzar, que es un antropólogo, y a mí, como yo me gusta respetar los derechos de propiedad, quiero respetar sus derechos en una columna que se llamó El mapa y el territorio. El mapa y el territorio es el nombre de una fantástica novela de Michel Houellebecq, que la recomiendo a todos. Muy bueno. Y en esa columna lo que dice Pablo es lo siguiente. Aquí se hizo un mapa hecho ni por geógrafos ni por educadores, sino que por gente muy ideologizada de lo que era la educación particular subvencionada. Y por ejemplo, se mencionó el tema del fin al lucro y se hablaba de grandes cadenas de colegios, etc. Bueno, cuando Izaguirre y sus tropas entran al territorio con este pésimo mapa, encuentran una realidad totalmente distinta. Primero, no habían grandes cadenas de colegio, que era el fetiche que existía. Cadenas de 30 o 40 colegios, creo que hay 2. Pero el 99% de los colegios particulares son colegios pequeños, son colegios que están comandados por un profesor, a veces por un profesor y su esposa, que también es profesora, que tienen fines de lucro. Y eso es lo que encontraron en el territorio. Entonces ellos andaban buscando grandes cadenas de colegio para quitarle el lucro y se encuentran con esto. Y se encuentran con que los padres, que son estos que están aquí retratados en esta cosa que dice Sofía aprende con todos, defienden a esos colegios porque son los colegios de sus niños. Y en lugar de empatizar con ellos, Michelle Bachelet ataca a los padres. Muy mal aconsejada, a mi juicio, preguntándose cómo se financia la Confepa, diciendo que no entienden lo que... Y este folleto lo que está diciendo es que los padres y apoderados no entienden nada, no saben lo que les conviene a sus hijos. Fíjate que en este folleto se dice que un perro callejero que tiene mucha experiencia sabe que es bueno que se mezclen todos los perros. Después se dice que un jardinero sabe que es bueno que se mezclen distintos tipos de plantas. Y Sofía, que es la niñita, trata de convencer a su mamá, que sin embargo no entiende que es bueno que se mezclen distintos tipos de niños. Esa es la manera como se está tratando desde el gobierno a los padres y apoderados, que contrariamente a todos nosotros, porque nosotros tenemos nuestros hijos en colegios particulares, o nuestros nietos a veces, depende de la edad, en colegios particulares, no saben si va a seguir existiendo o no el colegio donde están sus niños. Mire qué cosa más cotidiana. Entonces, eso era Michelle Bachelet. Era la persona que empatizaba con la familia chilena y hoy día es quien amenaza a la familia chilena. A ver, Genaro. Bueno, a mí me pasa que soy un poquito un extremista de centro. Entonces, cuando las afirmaciones son tan rotundas, yo tiendo a morigerar los juicios. Yo hace mucho rato que vengo diciendo que el gobierno no va bien. Pero aún así tengo que reconocer que la encuesta CEP no habla de un desfonde del gobierno. Lo que muestra la encuesta CEP es una baja muy fuerte de 12 puntos entre julio y noviembre. Pero si yo comparo el nivel de aprobación de la presidenta Bachelet
con lo que fueron las 9 encuestas CEP durante el periodo de Piñera, de esas 9 encuestas CEP, en 7 Piñera tiene menos aprobación. Entonces aquí no estamos hablando... Y más rechazo. Y tiene más rechazo. En consecuencia, aquí no estamos hablando de una crisis dramática y no creo que la cosa dé para plantear de que estamos en presencia de un gobierno amenazante. Ese es mi primer punto. El segundo punto es que creo que, obviamente, si el gobierno baja 12 puntos, tiene que enfrentar el problema y ahí, tal vez más adelante, yo creo que el gobierno tiene que hacer cosas. Y la tercera cosa es que creo que esta encuesta es mala para el país. Porque cuando yo llego y miro esta encuesta, aquí a la derecha le va peor todavía. En el sentido de que aquí no es solo que a la presidenta Bachelet haya bajado 12 puntos, sino que la derecha tiene una situación bastante precaria. De las 7 personas, de los 10 personas mejor evaluadas, 7 son de la nueva mayoría. Una de la derecha y el otro es Velasco y el Meo. De los que tienen los mayores rechazos, 7 son de la derecha, incluidos los 2 presidentes de partido. Entonces, lo que estamos aquí es que yo creo que este debate, por eso decía, partida diciendo hay que ser un poquito extremista de centro, este debate no está para llegar y desatar la guerra diciendo, mira, el gobierno está desfondado o no es así. Aquí hay un problema mucho más delicado y que se refiere a un descrédito general de la política, que se refiere a un descrédito de las 2 principales coaliciones. Yo discrepo con Luis, con el cual tengo una relación de mucho tiempo y le tengo mucho aprecio. Discrepo que el problema sea la reforma educacional. Yo creo que el país quiere las 3 reformas que ha planteado Michelle Bachelet: la reforma tributaria, la reforma educacional y reformas políticas. Creo que el problema, y en eso concuerdo, aquí ha habido un mal diseño de las políticas, se hicieron precipitadamente la reforma educacional y eso ha expresado contradicciones. Pero el país no quiere echar a la basura el tema de la reforma educacional. El país quiere una reforma educacional que sea buena y adecuada. Uno de los problemas que hay cuando uno lee las encuestas, sobre todo cuando hay miradas sesgadas, digamos, que las tenemos casi todos, digamos, porque mal que mal es un ente subjetivo, digamos, es que uno toma pedacitos de la encuesta, toma pedacitos de la otra, hace lo que los gringos llaman cherry picking, saca las cerezas de a uno, así, y dice, y pone acá al frente las cosas. Entonces, por ejemplo, dice, cae la presidenta Bachelet brutalmente e ignora absolutamente que, por ejemplo, para mi sorpresa, porque yo reconozco que fue sorpresivo, la persona que genera la mayor cantidad de aprobación es alguien que no solamente está a favor de la reforma, sino que además quiere profundizar la reforma. O la gente de pronto encontró que Meo era un personaje que apareció ayer. Meo ha prometido o ha señalado que él está por darle mar a Bolivia. Ha señalado que él está por legalizar la marihuana. Él ha señalado la Asamblea Constituyente. Él ha señalado que está por la eutanasia y por el aborto. Y, sin embargo, esa persona adquiere el mismo aprobación que la presidenta. Eso significa que, para que uno pueda leer sesgadamente la cosa, esa es una anomalía, hay que sacarlo aparte y no tomarlo en cuenta, o no tomar en cuenta, por ejemplo, que, como decía Genaro, de las 10 personas que tienen mayor aprobación, 7, y si que agregamos a Meo y a Andrés Velasco, 9 eran parte de la concertación, y el otro es Manuel José Asandón, que es el más díscolo de la derecha, donde uno podría decir, mira, en una de esas las ideas de la nueva mayoría no están tan malas, lo que se critica en la gestión, o se critica que no sean capaces de, por inexperto o por inepto, no sean capaces de efectivamente materializarla. ¿Puedo contestar eso, no? Por supuesto. Déjame agregarle un dato antes. Sí. A propósito de los independientes que hablaba Pepe, la mayor aprobación entre los independientes es Marco Enrique Milami. Exacto. Tiene un 47%. Entonces, ¿cómo se explica estos dos mundos? Yo creo que, claro, uno no puede interpretar las encuestas a su antojo. Los datos están ahí. Entonces, así como
como Enrique Correa ha dicho con razón, a mi juicio, que aquí había un gran error de la nueva mayoría en creer que aquí había una gran izquierdización del país, también sería un error decir que aquí hay una derechización del país porque le va mal al gobierno. Pero cuidado. O sea, yo digo lo siguiente, lo que sería una muy buena noticia para la derecha es que la nueva mayoría y el gobierno crean y defiendan públicamente que esta encuesta es tan mala para la derecha como lo es para el gobierno. Porque querría decir de que el problema de diagnóstico que tiene hoy día la nueva mayoría del gobierno es grave, es realmente grave. O sea, aquí esto es una encuesta que es muy mala para el gobierno. La persona que más baja su aprobación es la presidenta Bachelet. Baja 13 puntos. Yo no creo que haya dos personas que te digan... Enteramente de acuerdo contigo, que es muy preocupante para la presidenta. Totalmente de acuerdo con eso. Es preocupante para la presidenta y claro, no quiere decir que la derecha esté en jauja, pero hoy día cada hora tiene su afán. Hoy día es la hora del gobierno, de las reformas de la presidenta Bachelet. Y respecto a tu lectura de Meo, es cierto que Meo aparece como una persona muy interesante, pero cuidado con cometer el mismo error que se ha cometido por la presidenta Bachelet, porque la presidenta Bachelet ganó con el 62% de los votos. Creer que la demanda por el fin al lucro que estaba incluida en su programa de gobierno es compartida por el 62% de la gente es tan equivocado como creer de que si Marcos Enrique Minami el día de mañana, ojalá que no, porque no tengo ninguna gana que sea así, siendo presidente de la República, presenta un proyecto para entregarle mar a Bolivia, va a ser apoyado por la mayoría de la población chilena. ¿Te fijas tú? Solo que cada persona tiene... Leamos bien Fernando no ha hablado. Bueno, a mí me parece que todos los puntos que han mencionado Pepe y todo... ha sido un poco un cherry picking, cosas que se toman y se examinan y para mucha gente da la impresión entonces que se trata de errores o caminos tácticos que se tomaron y que se podían haber tomado otros. Me parece que, creo yo, que se entiende mejor un montón de cosas si las ponemos en el contexto de la naturaleza de este régimen. Este régimen o este gobierno que tiene vocación de régimen, pero por el momento es gobierno solamente, no llegó para administrar. Cuando uno llega a administrar, más o menos mantener las cosas como están o mejorarlas un poco, uno por supuesto vive y revolotea, digamos, al nivel de la gente común y corriente. Uno está cerca de la gente porque no va a hacer ninguna cosa mayor. Si uno llega a hacer transformaciones profundas, si uno tiene una vocación revolucionaria o de transformaciones profundas, cambia completamente el cuento. Por definición es un gobierno 100% político, en el sentido de que quiero cambiar las reglas de la polis. Entonces uno se mueve en esa esfera y por definición se distancia de la cosa diaria. De ahí, de esa misma naturaleza de cambio de régimen, viene esta visión que es propia de todos los grupos que quieren hacer un cambio y que están alimentados por una idea de que a ellos les parece de una verdad indiscutible. Entonces, evidentemente que la resistencia a la gente inmediatamente vista como resultado de la ignorancia. La gente no entiende, hay que explicarle, hay que mandarle unas cartillas, hay que contratar a McCann, hay que hacer una campaña de publicidad, se tienen que salir toda la calle a tocar puertas. Y lo que pasa es que ellos consideran su visión, y yo creo que la señora Presidente tiene una visión bastante cerrada ya hace mucho tiempo de la situación del país. Fue convencida o se convenció, como le pasa a todas las personas que tienen alguna, aunque sea una reliquia de pensamiento marxista, de que el capitalismo o lo que sea, ahora el modelo, se va a romper la próxima semana. Viene el apocalipsis y hay que hacer algo al respecto. Ese algo son las transformaciones profundas. Ella está convencida de eso. Por eso que quienes hasta no hace mucho pensaban que ella iba a ser la que ponía los frenos, la moderación, estaban muy equivocados. Ella es una de las personas más decididas dentro del gobierno y se lo dijo en la cara a los empresarios en la ENADE. Ella se toca la carne y ya se está empezando a sentir sustancia de estatua, como le pasaba a Salvador. Ella se está sintiendo que no está aquí de presidente, está aquí para cumplir una misión, y no bromeo, para cumplir una misión inspirada por algunos filósofos, entre comillas, del segundo piso, que le dicen, hay que hacer estas cosas, le guste o no le gusta a la gente, caigamos o no caigamos en la encuesta, y lo ha dicho, no vamos a hacer las cosas mirando las encuestas, porque esto es una tarea esencial para que no venga el apocalipsis, el modelo no se caiga a pedazos, la gente salga con tejas a quemar el castillo Frankenstein. Entonces, para evitar todo eso, necesitamos transformaciones profundas. Cuando uno entiende que esa es la naturaleza de este gobierno y su núcleo, digamos, ideológico, entonces todos estos elementos así particulares que ustedes han mencionado son manifestaciones necesarias de este régimen. Nosotros lo hemos visto en Chile, y si no lo hemos visto lo hemos estudiado en otras circunstancias parecidas. Uno tiene una visión y los que se obstaculizan son
digamos, personas que no entienden y hay que pasar por encima de ellos de una forma o de otra. Ojalá estén con nosotros, pero llegado el caso los vamos a echar a un lado porque la tarea es demasiado importante. Ese es este régimen. Perdón, mira, yo creo que si uno busca interpretar este gobierno a través de los esquemas tradicionales hasta 4 o 5 años atrás, este no es un gobierno que quiera crear la Alemania Oriental en Chile. Eso no tiene sentido. No es tampoco un gobierno que esté interesado mirando al chavismo. Tampoco tiene sentido. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? A mi juicio, este gobierno, yo le pondría un mérito en el hecho de perseguir un aumento de los tributos que era imprescindible, porque los tributos eran muy bajos. En segundo lugar, una reforma educacional que la aclaman y a continuación reformas políticas. ¿Cuál ha sido su defecto? Yo lo he escrito en distintas partes y he sido crítico respecto de esto. Que le ha hecho un colgajo cada semana o con una nueva reforma. Con lo cual lo que tenemos hoy día es que el propio gobierno ha desvalorizado su agenda. Porque si se hubiera concentrado todo su esfuerzo reformista en esos 3 puntos de la agenda, habría tenido una gran sintonía con el país. Pero si le agregamos la reforma laboral, le agregamos la elección directa a los intendentes, le agregamos y le vamos agregando, la gente llega y dice, no, esto es demasiado. Y la gente le gusta el cambio, pero también le gusta el orden y le gusta la estabilidad. Si tú prometes demasiadas reformas, te vas a distanciar del país. Y eso es lo que yo creo que le está pasando a ella. ¿Qué es lo que a mi juicio debiera hacer? Concentrarse bien en esas 3 reformas, parar el resto, detenerlas por un tiempo y a continuación, muy de acuerdo con Pepe Out, centrarse en un problema de gestión en áreas como salud, seguridad, porque ahí estamos mal. Y en consecuencia, yo creo que si la presidenta hiciera eso, dado que su situación no es un desfonde, ya lo he dicho, 43%, es malo, pero no es tan malo. Pepe. Yo creo, Fernando, que el análisis de este gobierno como una especie de rémora de Alemania Oriental que quiere venir a refundar el país, refundar el país y cambiarlo todo y revolucionar la sociedad, es francamente una exageración que no se condice ni con los contenidos del programa, que son bastante modestos. Se trata más bien de poner los péndulos a la hora, de salir del extremo en que estuvo Chile, al que lo llevó Chile durante un largo periodo, el régimen militar, en materias del imperio del mercado sobre el Estado. Aquí lo que estamos haciendo es equilibrar simplemente rol del Estado y rol del mercado. Y si no, no vendría la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional a decirnos que estamos haciendo bien las cosas y que en realidad estamos apuntando a las reformas indispensables. Yo simplemente lo que digo es que un gobierno reformista tiene que también administrar. Probablemente un gobierno revolucionario como el que está dibujando Fernando no le interese administrar, pero un gobierno reformista tiene que administrar el presente, no puede simplemente lanzar anclas al futuro sin ir resolviendo los problemas del presente. Y yo creo que ha fallado bastante en el tema de la gestión del presente. Yo tampoco creo que, como Luis, que el tema aquí sea el rechazo a las reformas. Mira, la gran mayoría coincide con que la desigualdad es inaceptable, incluso cuando el crecimiento haga crecer a todos, dice la gente, igual la desigualdad es inaceptable, y la gran mayoría cree que la clave de reducción de la desigualdad es la educación, y en consecuencia sintonía gruesa creo yo existe, el problema es la sintonía fina. Exactamente. Me permites, ya que me involucraste de eso se trata este programa. Exactamente. Bueno, yo creo que en general los que pretenden cambio, y no voy a evaluar si son buenos o malos, sino que los que pretenden cambio en general suelen, como tú lo has demostrado, ser un poco miope en la dimensión de lo que ellos mismos están haciendo. Y cuando uno les pregunta, y si le hubieras preguntado a Lenin, probablemente te habría dicho, no, si nosotros no pretendemos echar abajo todo, demoler todo, queremos hacer los cambios indispensables para modernizar Rusia y ponerla a la altura
de la modernidad que vivía el resto de Europa, con algunos cambios aquí y otros allá, y terminar con estas cosas antiguas que ya no pueden ser. Bueno, obviamente, no era eso lo que leíamos obviamente, Pepe, todos quienes están en un proceso de transformaciones creen que son indispensables y pueden ser indispensables. Entonces no hay que cegarse ante la propia naturaleza de lo que tú estás haciendo. Tú puedes jugar con la semántica, decir que esto es reformismo en vez de decir que es transformaciones profundas, puedes usar las palabras que quieras, pero cuando se llega a una sociedad con buenos o malos motivos, con buenas o malas razones, a cambiar 3 o 4 o 5 sistemas institucionales en corto tiempo, en 4 años, o por lo menos iniciarlo, yo no sé qué nombre darle a eso sino el que le he dado. Esto no es meramente nacionalizar el cobre, como hizo Eduardo Frei, no es meramente no sé qué otra cosa que haya hecho otro. Son 4 reformas grandes, institucionales. Yo lo llamo a eso un proceso revolucionario, sin guillotines, sin lo que tú quieras. Pero eso es lo que... el gobierno de Frei Montalva hizo reforma agraria, esa era reforma. hizo reforma agraria, hizo promoción popular, hizo reforma educacional y nadie lo calificaría como un gobierno revolucionario. Cada cual califica como quiere. Déjame preguntar. Cada cual califica como quiere. Hacer una moción y volver a la mesa una pregunta, porque creo que no está completamente respondido por qué al mismo tiempo crece tanto una figura como Marco Enrique Minami. Yo tengo respuesta a eso. Y también incluso en la derecha Osandón. Si hubiera una mirada tan crítica a las reformas, no crecerían justamente dos de los discursos que tienen que ver con reformas, porque incluso Osandón, lo vamos a tener más rato acá, pero habla de terminar con la desigualdad, y habla de terminar con los abusos. Es un discurso en alguna medida parecido en ese sentido al de Marco Enrique. Entonces hay que explicar un poco eso, porque no se entiende muy bien si la gente está tan en contra de las reformas, porque los que crecen son los que quieren acelerar las reformas de alguna manera. Pero el análisis que quería hacer es otro. Una de las grandes críticas y quejas tiene que ver con las generalidades de estas reformas, con que nunca hubo una claridad absoluta en una especie de, supuestamente, de idea de cambiar muchas cosas, pero que no estaba escrita en ninguna parte, ni estaba muy claro por qué, ni para dónde iba, porque si no, no habría cambiado tantas veces la visión. Y antes de que saliera la encuesta, en esa reunión que hubo en La Moneda, el llamado cónclave, que fue previo a esta cifra, la idea del gobierno era justamente lo mismo que dice Pepe ahora, cambiar el enfoque y dedicarse a temas como el crecimiento económico, como la seguridad ciudadana, la salud pública, el metro incluso. Equilibrarlo, pero además, en términos tan vagos y tan generales como lo de las 3 reformas. Entonces, mi punto es, eso lo quiero preguntar. Pues, mi punto es, si fuera tan simple como eso, Pepe, anoté tus palabras porque me dan un poco de risa, los problemas cotidianos de las personas, los problemas reales de la gente. Hace 15 años Joaquín Lavín. Efectivamente. Si fuera tan fácil como eso... Un poco de lavinismo. Sí, es cosa de hacerlo mañana, pero da la impresión de que el gran problema es que no están conceptualizados los cambios que se quieren hacer. No, yo creo que cada uno de nosotros puede tener su opinión y es muy legítimo que sean distintas. Ahora, hay que mirar las encuestas. Y las encuestas dicen, por ejemplo, la encuesta de Adimark dice que el 51% de la población está en contra de la reforma tributaria y un 36% a favor. Dice que un 56% de la población está en contra de la reforma educacional y solo un 36% está a favor. Entonces, si el diagnóstico de ustedes es que la gente no está quitándole apoyo al gobierno por la reforma, yo vuelvo a repetir que para la centro-derecha son muy buenas noticias, porque quiere decir que no han entendido y no están leyendo la propia encuesta. O sea, pero una cosa es lo que tú interpretas. ¿Cómo explicas tú lo de nuevo? No, yo solamente... Felipe, está hablando de Felipe, Adimark. claro, Felipe, yo veo lo que contesta la gente. Yo veo lo que contesta la gente. Fíjate que el 70% de la gente dice que la reforma tributaria afecta negativamente a la clase media. El 54% dice que va a disminuir los empleos. Y el 40%, solo el 40%, dice que va a contribuir a disminuir la desigualdad, que es, claro, el gran objetivo, ¿te fijas tú? Pero resulta que las reformas vistas por la gente en terreno, en aplicación, tienen ese juicio. Entonces, si ustedes de verdad creen que el problema no son las reformas, yo creo que no son, Luis, bien para la derecha, porque este gobierno se va a seguir equivocando. Tenemos otro bloque completo, así que seguimos en un ratito más con Tolerancia Cero.